Hay muchos tipos de trabajos nocturnos, como guardias de seguridad y veladores. Sin embargo, el día de hoy te contaré la experiencia de una suscriptora que se dedicaba a otro tipo de trabajo de la noche. Si te agradan mis relatos, te invito a suscribirte y compartirlos, ya que con esos gestos gratuitos me ayudas a que siga trayéndote historias originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Quiero iniciar mi relato diciendo que mi vida no ha sido fácil. Desde joven he batallado mucho por estar en este mundo, incluso desde antes que naciera, ya que mi madre vivía en las calles y consumía sustancias ilícitas. Así que cuando se embarazó de mí, no tuvo ningún cuidado prenatal. Yo nací a los 8 meses. Ella, al darme a luz en el Hospital General de la ciudad, dijo que quería darme en adopción, que no podía mantenerme. Así que ahí mismo una enfermera contactó al DIF y me entregaron al cuidado del Estado. Estuve viviendo en un orfanato hasta que cumplí la mayoría de edad. Al salir de ahí no sabía qué hacer. Estuve vagando por las calles hasta que una noche conocí a una mujer. Ella estaba parada en una esquina. Me preguntó si tenía hambre porque me veía con cara de no haber comido en varios días. Yo le dije que sí. Así que esa persona muy amable me llevó a su casa, me dio un plato de sopa, un vaso de agua y un pedazo de pan. Me dijo que la podría llamar Rubí. Ella era trabajadora nocturna, si me puedes entender, y me dijo que ese oficio era el de los más antiguos del mundo, que si no tenía dinero para mantenerme, podría hacerlo igual que ella. Sin embargo, yo no estaba de acuerdo, a mí me daba miedo, además de que siempre había tenido arraigado, a pesar de toda mi existencia, de todo mi sufrimiento, que hay un Dios, y me daba temor de que Él se enojara conmigo. Entonces, ella me dijo que conocía un sitio donde yo podría ser mesera y así ganar mi sueldo y propinas, que al principio sería poco porque no tenía experiencia, pero si era hábil, podría ganar un buen dinero. Realmente yo no tenía muchos estudios para poder tener un buen nivel económico, así que le dije que sí. Me dijo que podría quedarme con ella, que buscara un lugar donde acomodarme, solo que cuando llegara con algún cliente, yo tendría que salir para no estar presente, obviamente. Le dije que estaba de acuerdo con el trato, y fue así que gracias a ella, tuve un techo donde resguardarme. Al día siguiente salimos ambas de su pequeño departamento, eran aproximadamente las 11 de la mañana, y llegamos a un lugar muy llamativo. Al entrar, Rubí me dijo que ahí bailaban chicas, que era un sitio para caballeros, pero que no me preocupara, que hiciera mi trabajo y ellas harían el suyo. Y si tenía algún problema, había gente encargada de la seguridad y ellos me ayudarían. Hablamos con el encargado del lugar y ahí me pidió ciertas cosas. Me dijo que podría iniciar esa misma noche, pero que tenía que ir vestida de cierta manera. Yo le dije que no tenía dinero, pero Rubí me dijo que no me preocupara, que ella me ayudaría. Así que salimos las dos de aquel sitio y nos dirigimos al centro de la ciudad. Ahí en el mercado me compró la ropa necesaria. Yo estaba muy apenada y agradecida con ella. Le dije que cuando me dieran mi sueldo, se lo iría pagando poco a poco. Además de que le ayudaría con los gastos del pequeño departamento y quién sabe, a lo mejor podríamos cambiarnos a un lugar mejor más adelante. Rubí sonrió y me dijo
que yo era una buena chica, que primero es lo primero y luego nos arreglaríamos. Esa noche entré a trabajar y poco a poco me fui acostumbrando al empleo. Llegaba puntual, atendía a las personas y siempre mantenía mi posición. No daba pie a nada. Hasta que después de un año, el dueño del sitio me ofreció que trabajara como bailarina. Me dijo que organizara mi coreografía y que tal vez las chicas me ayudarían con eso. Como yo no tenía problemas con ellas, fueron muy amables conmigo y me ayudaron. A la par de este trabajo, terminé de estudiar la preparatoria y Rubí me animó a entrar a la universidad. Yo nunca había tenido una madre que me quisiera y protegiera, y gracias a ella conocí lo que era tener una familia, un amor incondicional. Su vida siempre fue complicada, creció a base de golpes, desamores y temor, pero ella salió adelante. Cuando me encontró aquella noche en la calle muriendo de hambre, tuvo la bondad de recogerme y darme su cariño. Creo que ambas nos refugiamos y nos encontramos para acompañarnos. Y ya habiéndote contado un poco de mi vida, viene la parte escalofriante del asunto. Rubí tenía ciertas creencias. Ella, si bien creía en Dios, tenía un altar de la Santa Muerte y hasta la fecha es muy devota de aquella entidad. Siempre le rezaba para que nos protegiera. Incluso me fue enseñando algunas cosas que hacía, cómo le pedía favores. Pero no me malinterpretes. Rubí no hacía cosas malas. Ella, se podría decir, que pedía cosas para protección. Incluso me platicó que habían estatuas de diferentes colores y que se le pedía diferentes cosas, como por ejemplo amor, dinero, fortuna y también venganza. En varios años que habíamos convivido juntas, aprendí a cuidarme y no solo de las personas, sino también de la brujería que pudieran hacerme, ya que en el medio en que estaba era muy común. ¿Yo cómo lo sé? Ahora viene mi relato macabro, así que pon mucha atención y suscríbete para apoyar al canal para que siga compartiendo más historias como la mía. Cierto día contrataron a una bailarina en el centro nocturno. Su apodo era Katia. Ella era una mujer muy hermosa, esbelta y con cuerpo de modelo. Desde que llegó, rápidamente empezó a tener clientes y clientes adinerados. Pedían bailes privados y demás. Muchas de nosotras, las que teníamos más tiempo, se molestaron por obvias razones, ya que muchos de los clientes formales de algunas se fueron con esta nueva atracción. A mí no me hizo sentir mal porque yo estaba ahí solamente para poder pagar mi manutención y estudios. Mi intención era cambiar de vida y poder ayudar a Rubí a salir de la suya. Con el paso del tiempo, veíamos que la nueva adquisición del centro nocturno cada vez se hacía más popular y se corrió la voz de que ahora tenía su trabajo independiente, si sabes a lo que me refiero. Y eso sucede muchas veces. En mi caso jamás fue una opción porque yo no quería repetir los errores de mi madre biológica y además no podía dejar mal a Rubí. Ella era como mi madre, incluso la empecé a llamar así con el tiempo. Se lo había ganado. Y me hizo prometerle que no me dedicaría al oficio más antiguo del mundo, que si no lo hice cuando más lo necesitaba, ahora con su apoyo, era menos requerido. Recuerdo llegar una noche a trabajar más temprano de lo usual. Cuando llegué, entré directamente a los camerinos para dejar todo y empezar a arreglarme. Vi que Katia, la nueva, estaba ahí sentada arreglándose también. Sin embargo, noté que sacó de su bolso una botellita con atomizador. Ella estaba murmurando algunas cosas y después comenzó a rociarse aquel líquido. Posteriormente lo guardó
y sacó de su bolso un frasco de gotero. Yo me quedé atrás para observar sin que ella me viera. Cuando de repente pasó a mi lado una mesera, yo me hice a la desentendida. Ella se dirigió a Katia. Aquella le dio el gotero de manera natural. Además, le entregó un fajo de billetes. Ella se los guardó en la blusa, tomó aquel frasco y salió de manera natural. Entonces yo me dispuse a entrar y me senté para arreglarme. Katia me vio y me saludó de manera despectiva. Yo sentía un ambiente tenso cuando, gracias a Dios, llegó otra compañera a la misma habitación. Esa madrugada, cuando llegué al departamento, le comenté a mi madre, Rubí, lo que vi. Ella me dijo que de seguro lo que se rociaba era un perfume hecho con feromonas y que las gotas podrían ser para ponérsela a las bebidas, tal vez a los clientes, y así embriagarlos más rápido. Yo me acosté a dormir, pero seguía pensando en todo aquello. Al día siguiente, con toda la intención, llegué temprano a trabajar y ahí vi a Katia. Estaba repitiendo exactamente lo mismo, el perfume, y la mesera vino a buscar el gotero, por lo que pensé que esa noche averiguaría un poco más. Estuve trabajando, pero al terminar no me fui a casa. Me senté en la barra a tomar algo antes de irme, dizque me quedé platicando con un cliente de manera amistosa. Y noté que la mesera que fue por el gotero estaba recogiendo unas bebidas, pero antes de llevarlas, le ponía unas gotas a aquellas. Yo no les perdí la mirada y pude notar que aquellas que estaban con las gotas raras eran para el cliente de Katia. Aquel hombre ya lo había visto antes, era su cliente regular, un hombre de mediana edad y adinerado. Katia, como mujer astuta, se dio cuenta de mis intenciones, por lo que mejor me fui de aquel sitio. Cuando llegué a casa, Rubí no había llegado. Me quedé despierta hasta que ella arribó. Le conté todo. Ella me dijo que ya sabía qué era eso, que era muy posible que le estuviera haciendo brujería a su cliente para que estuviera enamorado de ella, para que le dejara más dinero y demás, que podría ser gotas de agua de toloache o gotas de un preparado con agua de su ropa interior, porque sí, dice Rubí que con eso se puede hacer brujería para amarrar al hombre. A mí me dio mucho asco, pensaba que era antihigiénico e insalubre. Sin embargo, era factible, ya que Katia era la que tenía muchos más clientes que las demás. Como a los 6 meses de que Katia entró a trabajar, renunció a su empleo. El hombre que la visitaba continuamente la sacó de esa vida. Dicen las compañeras que él era un hombre casado, pero que se había enamorado tanto de ella que dejó a su esposa con sus 2 hijas con tal de vivir al lado de esta bailarina. Yo no podía creerlo. Sin embargo, yo la llegué a ver con mis propios ojos. A los 2 años renuncié a mi empleo en el centro nocturno para trabajar en una empresa. Me iba muy bien. No ganaba tanto como antes, pero me sentía mejor, y más teniendo la ropa puesta. Ahí conocí a un hombre el cual se volvió mi novio, por lo que un día salimos a cenar a un buen restaurante, y ahí vi a Katia. Estaba vestida con ropas hermosas y finas, cenando con aquel hombre que la visitaba en el centro nocturno. Se veía aún más hermosa, con las nuevas cirugías en el rostro y cuerpo. Ella me reconoció. Yo no le dije nada a mi novio. Cuando fui al tocador, ella entró minutos más tarde. Me dijo que me veía bien. Yo le di las gracias y le dije que también se veía muy hermosa. Pero me dijo algo que me sorprendió mucho. Me dijo que le daba gusto que yo haya salido por mis propios méritos del centro nocturno y que terminara mi carrera de universidad.
que llegó a ver mis estados de Facebook y que me felicitaba. Yo le dije que también se veía muy feliz con su marido. Ella me sonrió y me dijo que no era feliz, que todo era por obra de brujería para poder salir de aquel sitio, que el dinero no compraba la felicidad, pero ayudaba, y que lo malo era que tenía que darle su mantenimiento para que el encanto no se rompiera. Mientras me decía aquello, se rociaba aquel perfume en el cuerpo. Me volteó a ver y me dijo, al final tendré que pagar un precio. Sin embargo, estoy dispuesta a hacerlo. Se dio la media vuelta y se retiró. Cuando salí de los sanitarios, Katia y su marido ya no estaban, pero me quedaron sus palabras retumbando en la mente. Pagar un precio. Esa noche, cuando llegué a casa donde vivía junto con mi madre Rubí, le conté lo sucedido. Ella me dijo que de seguro hizo un pacto con alguna entidad y que tarde o temprano vendrá a saldar cuentas. Al día de hoy, 5 años más tarde, yo estoy casada y tengo un hijo. Mi madre, Rubí, vive conmigo y mi esposo. Ella dejó de tener una vida nocturna. Le pagamos unos cursos de repostería porque era su pasión. Además, impulsamos su pequeño negocio. Supe que Katia había fallecido en su casa. A pesar de ser joven, se dice que sufrió un paro cardíaco fulminante. Y el que era su marido regresó con su esposa e hijos. Yo creo que tarde o temprano todo cae por su propio peso. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?